Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 30. El día antes de que Harry tuviera que regresar a Japón casi lo dejó aturdido, pues ansiaba escapar de Hogwarts durante 2 semanas y media. A pesar de que la mayor parte del tiempo estaría lleno de exámenes, iba a aprovechar al máximo su tiempo libre a su regreso. Miwa dijo que había encontrado información sobre cómo defenderse de un basilisco, lo que le alegró el día cuando recibió una llamada suya sobre el asunto. En ese momento, él y los demás cenaban en la mesa de Ravenclaw con los hermanos Anna, Susan y Patil. Harry incluso logró convencer a Draco para que comiera en el gran comedor con él y los demás. Los estudiantes conversaban distendidamente sobre los próximos torneos internacionales programados para el verano. Al hablar de los torneos, vio que Miwa se había inscrito en el Campeonato Internacional de Pociones para jóvenes de 13 años y había ganado. Harry admitió hace tiempo que era una experta en pociones. Era una de las materias que habían tratado al competir en sus clases. Emily, por otro lado, se había esforzado mucho para sus exámenes. De vez en cuando lo llamaba para pedirle ayuda, la cual él le proporcionaba con gratitud. La pequeña duende también estaba preocupada por él, pues estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en Hogwarts. Shizuku estaba furiosa porque la gente atacaba a su hermano solo porque podía hablar con serpientes. No es un delito hablar con ellas. Él y Miwa pasaron más de 3 horas intentando calmarla, sobre todo después de que ella usara un hechizo que destrozó su habitación en la mansión Potter. Como casi estaba allí dando clases, alguien tenía que quedarse con Emily. Naturalmente, los padres de Miwa se ofrecieron a cuidarla mientras tanto. Sarah se tomó una licencia del trabajo para ir a Japón con su hija, así que se quedaría allí una temporada. Jack tuvo una conversación con Liselotte Schwarber, quien le informó que ella fue enviada por los Black y le informó sobre la situación de ella como asesora legal de Adrián y los otros. Justo cuando la cena estaba a punto de terminar, Padma le dio un codazo a Harry para llamar su atención, se inclinó lentamente. ¿Podemos Parvati y yo hablar contigo después de la cena? Si es importante, dijo casualmente, podemos irnos ahora mismo si quieren. Sugirió. Padma se inclinó hacia el lado opuesto donde estaba su hermana y le susurró algo al oído. Su gemela le susurró algo a su vez, y Padma le dijo que estaban listos. Harry se despidió de sus amigos y se fue, seguido por Draco y la hermana Patil. Fueron al 4.º piso, donde encontraron un aula abandonada. Al entrar, Harry usó varias protecciones para asegurarse de que nadie los escuchara y de que nadie los molestara. Padma estaba intrigada por sus hechizos, mientras que Parvati admiraba su forma de moverse. Cuando terminó, se giró para mirarlas. ¿Qué es lo que quieren, señoritas?, preguntó con un rostro inexpresivo. Parvati fue quien habló. Queríamos decir que... No sabía qué decir. Entonces, su hermana intervino. Parvati intenta decir que no creemos que seas tú la que está detrás de los ataques. Harry levantó una ceja. Bueno, eso solo los convierte a ustedes dos en parte del puñado de personas en esta escuela que creen que soy inocente. No a muchos de ellos les importa escuchar mi versión de la historia. Parvati estaba inquieta. Quizás no fuera tan inteligente como su hermana, pero sabía y comprendía lo que la gente de la Britania Mágica pensaba del Parcel. Ella y Padma quizá nacieron aquí, pero su patria ancestral estaba en la India Mágica. También le preocupaba que Lord Smith hubiera convencido a su abuelo para que firmara un contrato matrimonial entre Padma y Thatch. Eso era algo que su hermana intentaba evitar, pues sabía lo que Padma pensaba del heredero Smith. Pero aún así no lo soluciona, dijo ella molesta. Es cierto, admitió Adrián, pero el Wizengamot está compuesto principalmente de tontos a quienes solo les importa el dinero y el poder. Están dispuestos a usar cualquier medio para conseguir lo que quieren. Las chicas asintieron y estuvieron de acuerdo con él. Parvati intervino. Si puedo preguntar, ¿por qué no has expresado tu inocencia o al menos le has contado a la prensa sobre el trato que has estado recibiendo? Harry cerró los ojos. Aunque contara mi versión de la historia, no hay duda de que funcionará. La gente de aquí usará cualquier cosa en mi contra, sin mencionar que los rumores en Hogwarts son infames. Aunque fuera el profeta, las probabilidades de que escribieran la verdad son, como mucho, escasas. Sobre todo, con esa zorra de Rita Skeeter escribiendo, continuó, y sin ofenderte, Parvati, tu amiga Lavender es una bocazas. Parvati parecía querer decir algo, pero se contuvo. Si bien era cierto que ella y Lavender eran mejores amigas desde el año pasado, cotilleaba mucho. Por lo que su hermana decía de Harry, era una persona silenciosa y solitaria, que prefería estar con poca gente.
El chico se parecía más a su hermana, ya que ella solo tenía unos pocos amigos. Para que lo sepas, continuó, Smith y su familia serán castigados. Harry no pasó por alto la pequeña expresión en el rostro de Padma, quien frunció el ceño brevemente al mencionar a los Smith. Por tu expresión, deduzco que no te gusta ese inútil. Parvati rió entre dientes al oír cómo describía a Smith. Padma apretó los labios. Prefiero estar lo más lejos posible de él, egoísta imbécil, murmuró en voz baja. Lamentablemente Harry lo escuchó gracias a su audición mejorada. Voy a arriesgarme. Lord Smith está tratando de que tu abuelo firme un contrato de matrimonio entre ustedes dos, supuso, pero esperaba estar equivocado. Entonces vio la expresión en el rostro de Padma, sus ojos se abrieron de par en par indicando que tenía razón. Espera un minuto. Tienes que casarte con ese idiota. Padma estaba desanimada porque no quería casarse con él. La sola idea la repugnaba. Lamento decir que sí. Lord Smith logró convencer a nuestro abuelo para que firmara el contrato. Así que tengo que casarme con él antes de cumplir los 19. Harry no pudo evitar sentir pena por ella, ya que sabía cómo era. Lo siento. No lo sabía. ¿Hay alguna forma de que puedas rescindir el contrato? La única forma de que el contrato sea nulo es si yo o alguien lo vence en un duelo, dijo, y tiene que ser un sangre pura, terminó y miró al suelo. De verdad, dijo Adrián con una sonrisa mientras una idea se formaba en su mente, entonces tal vez pueda ayudar con eso. Ella se animó de inmediato y lo miró. ¿En serio? ¿Cómo? Preguntó con esperanza en la voz. Harry respiró hondo. Sabes que la casa Potter y la casa Smith tienen un contrato, ¿verdad? Padma asintió, comprensiva. Bueno, solía ser así, pero ese imbécil rompió el contrato cuando me atacó 3 veces, explicó. Ambas chicas jadearon porque sabían que eso significaba problemas. Parvati recuperó la voz. ¿Nos estás diciendo que Smith rompió el contrato entre sus familias? ¿Acaso lo sabe? Aunque lo supiera, el daño ya estaba hecho, negó con la cabeza. No solo destruyó el contrato con la casa de los negros. Así que supongo que sabes lo que eso significa. Parvati parecía estar a punto de desmayarse ante lo que acababa de oír. Padma tuvo que sostenerla porque sus rodillas estaban a punto de ceder. Bueno, entonces no solo rompió el contrato con los Potter sino también con los Black. Eso solo podría significar una cosa, dijo Padma, que él y su familia van a estar en serios problemas. Asintió en señal de confirmación, y también puedo usar eso para ayudarte. Señaló. ¿Cómo? Ser el último de la casa Potter me otorga ciertos privilegios, afirmó, puedo retarlo a duelo y, como rompió el contrato entre nuestras familias, si gano puedo usarlo para anular el contrato matrimonial. Hazlo por mí, sus ojos se llenaron de lágrimas. Harry respondió. Sí, pero tengo que preguntarte esto una vez. ¿De verdad no quieres casarte con él? No, no lo hago, sacudió la cabeza violentamente. Ella hubiera dicho más, pero su hermana la interrumpió. Espera, ¿por qué estás tan dispuesto a ayudarla? Comenzó a mirarlo críticamente. Adrián miró a Byaco. El tigre asintió y él les devolvió la mirada. Porque sé lo que se siente cuando alguien intenta obligarte a firmar un contrato. Su boca se abrió y parecía imitar a un pez. ¿Alguien intentó obligarte a hacer un contrato?, exclamó. ¿Quién? El actual director de este colegio, dijo con disgusto. Harry odiaba a Dumbledore de verdad, y por algo más. El viejo idiota intentó que firmara un contrato con el menor de los Weasley. Padma lo abrazó de inmediato, lo que lo sobresaltó por un momento. En lugar de apartarla, simplemente le frotó la espalda. Créeme, sé cómo es. A Parvati le costaba creer lo que acababa de decir, pero Dumbledore no le extrañaba. Su abuelo le contó lo ocurrido en el Wizengamot hacía más de un año. Tienes que casarte con la hermana pequeña de Weasley. No, dijo con voz aliviada, y gracias a Merlin por mi carta familiar. Solo el cabeza de familia tiene derecho a firmar un contrato así. Padma lo soltó. Harry sacó un pañuelo del bolsillo y se lo dio. Sin embargo, tengo otras preocupaciones que necesito abordar, comenzó, empezando por quitarme de encima a la gente que ataca a los estudiantes. Podrías ir al Ministerio de Magia en la India, intervino Parvati. Estarán más que dispuestos a ayudar, ya que consideran que el Parcel es una lengua sagrada. Probablemente, dijo, pensando en cómo proceder. Lo pensaré más tarde, pero por ahora necesito descansar un poco porque me voy mañana, procedió a desatar las protecciones. Una cosa más. Ni una palabra a nadie sobre lo que se habló.
Los miró con los ojos entrecerrados y vio que asentían. Dicho esto, salió de la habitación con Byako y regresó a su habitación para acostarse. 00, al día siguiente, Ari regresaría a Japón para sus exámenes. Estaba emocionado cuando por fin pudo regresar. Uno de los miembros del personal de Maouto Koro llegó después de desayunar y lo apareció junto con Byako fuera de Hogwarts. Al llegar a su destino, Ari fue inmediatamente derribado por un pequeño misil. Retrocediendo un poco, se dio cuenta de quién era. Al bajar la vista, vio que era su querida hermana Emily. El miembro del personal le dijo que lo esperaban en la oficina del director y llamó a un elfo doméstico para que llevara su equipaje a una de las habitaciones libres. Ari se despidió del hombre. Él y Emily fueron directos a la oficina del director al llegar al sexto piso. Ari sintió la presencia de alguien detrás de él. Sonriendo para sus adentros, pues sabía quién era, sacó la espada de su túnica y bloqueó a su atacante. «Te extrañé, Storm», dijo en japonés. Ella le dedicó una sonrisa y le dijo: «Bienvenido a casa, fantasma», devolviéndole el sentimiento en su lengua materna. Los dos continuaron intercambiando golpes, disfrutando del tiempo que pasaron juntos. Ari notó que ella se había esforzado por mejorar sus habilidades con las espadas y también percibió que su magia era considerablemente mayor que la última vez que estuvieron juntos. «Tengo buenas noticias», dijo ella mientras sus espadas chocaban por última vez. Los dos guardaron las espadas en sus túnicas. «Por fin he conseguido información sobre el basilisco que me preguntaste. Hablaremos de eso más tarde», dijo Adrián haciendo una pausa. «Ahora mismo me necesitan en la oficina del director y ya sabes cómo se pondrá si llego tarde». Entonces se le ocurrió pensar. «Bueno, los esperaré a ustedes dos aquí afuera», respondió. Emily y Adrián fueron a la oficina del director, donde este tocó la puerta. «Pase», oyeron, y recibieron la confirmación para entrar. Adrián abrió la puerta y vio al director sentado en su escritorio. Dando un paso al frente, ambos hicieron una reverencia respetuosa. «Director Yoshi», dijeron ambos. «Bienvenido de nuevo, señor Potter», dijo con tono profesional. «He estado escuchando algunas noticias desafortunadas sobre usted en los medios». Adrián mantenía un rostro neutral, pero Emily parecía querer decir algo. Tomando su mano le envió una ola de consuelo. «Director, le juro que no tuve nada que ver con los ataques en Hogwarts». «Tranquilícese, señor Potter». Arata levantó una mano. «Le creo. Sin embargo, le insto a proceder con cautela. La Gran Bretaña mágica no es precisamente conocida por gestionar bien las crisis, como sé que sabe». Adrián asintió. «Director, ¿puedo haberle preguntado algo?» «Por supuesto», Yoshi le hizo un gesto para que hiciera su pregunta. «Dado que tengo doble ciudadanía entre la mágica Gran Bretaña y el mágico Japón, ¿eso significa que entro en ambas categorías y solo en la de Gran Bretaña?», preguntó. «¿Qué quiere decir, señor Potter?». «Como seguramente ya sabe, director», empezó, «he tenido la ciudadanía aquí desde pequeño, y viendo cómo me atacan no solo los estudiantes de Hogwarts, sino también algunos miembros del Wizengamot en Gran Bretaña, ¿sería posible que contara con un representante legal del Ministerio de Magia japonés para que me defendiera?». Arata captó lo que decía el joven. «No veo por qué no», luego sonrió, «pero podría recomendarte que hables con Lady Kawada sobre el tema», sugirió. «Ella no solo es la jefa de la cooperación mágica. También es la representante de Japón en la IGU». Ari adoptó una mirada pensativa por un momento antes de decir: «Veré si puede ayudar». «Bien», Arata se reclinó en su silla. «Ahora, a trabajar. Señor Potter, como usted sabe, usted es uno de los dos estudiantes que han tenido el honor de acceder al programa acelerado, por lo que presentará sus exámenes OUL al final del año. Espero que esté listo para ellos». «Seré, señor», respondió Harry con determinación claramente en su rostro. Arata lo observó un momento. El chico frente a él demostró rápidamente su valía para la escuela, siendo uno de los mejores estudiantes que jamás haya estudiado aquí. «Una última información antes de que te vayas. Como sabes, tendrás que aceptar 1 o 2 aprendices al entrar al 8º año. ¿Ya has decidido a quién aceptarás?». «Yo tengo», dijo Harry mirando a su hermana con una sonrisa, quien igualmente le devolvió la sonrisa. «Mi elección es llevarme a mi hermana Emily Stevenson». El director lo miró con aprobación. «¿Hay otra persona que desees llevar?». «Probablemente uno más», admitió, «pero tendré que discutirlo con ella y sus padres». «Muy bien». Sacó un pergamino con los exámenes que debía presentar. «Aquí tienes tu horario de exámenes», se lo entregó. Harry lo aceptó y lo hojeó rápidamente, luego lo colocó en su túnica.
Al momento siguiente, uno de los elfos domésticos entró en la habitación. La habitación del joven señor está lista. El elfo le entregó su llave que decía 46º y luego desapareció. Creo que eso es todo, dijo Yoshi con desdén. Adrián y Emily hicieron una reverencia respetuosa y salieron de la oficina. Los dos continuaron caminando por el pasillo hasta que vieron a Miwa apoyada contra la pared girando su varita. Espero que no hayas esperado demasiado. Teníamos una cita con el director, le dijo Emily a la niña mayor. Miwa dejó de girar su varita. No pasó mucho tiempo. ¿Vamos? Los tres comenzaron a salir del pasillo y se disponían a regresar a las habitaciones temporales de Adrián. Mientras se dirigían al patio, muchos estudiantes observaban a los dos alumnos mayores y comentaban cómo se habían convertido en modelos a seguir. Emily estaba feliz de tener a su hermano de vuelta, al menos así podría estar lejos de la gente de Gran Bretaña por un tiempo. Todavía no le gustaba cómo lo habían estado atacando, así que apartó esos pensamientos de su cabeza y preguntó: Harry, ¿te importaría quedarte contigo esta noche? Claro, le dio una palmadita en la cabeza. ¿Recibiste permiso de la tía Sarah? Ella le dio un gesto afirmativo. Mamá dijo que podía pasar la noche, sonrió felizmente. Genial, le dedicó una sonrisa mientras se dirigían a los dormitorios del campus. Siguieron caminando hasta llegar al edificio. Al abrir la puerta, casi se topan con un grupo de estudiantes. Frente a ellos había 4 chicas. La segunda desde el frente miraba a Harry y pestañeó al verlo. La chica se llamaba Kisara Shiba, cursaba 6º año y era miembro de la clase A. Muchos chicos la encontraban increíblemente hermosa, y Harry tuvo que estar parcialmente de acuerdo, ya que tenía el pelo largo y negro y los ojos morados. Desde que tenía memoria, la chica estaba enamorada de él desde su 3er año y había intentado pasar tiempo con él. Su familia tenía la reputación de ser una casa antigua y noble, y su padre era ministro de magia. Hola Adrián, lo saludo, bienvenido de nuevo a Maouto Koro. Él correspondió al saludo y se dirigió a las escaleras. Adrián, me preguntaba si podrías dedicarme un momento, gritó, lo que lo hizo detenerse en seco y girarse ligeramente. Me preguntaba si podrías ayudarme a estudiar algo de transfiguración. Un rubor se dibujó en su rostro al decirlo. Disculpe, señorita Shiba, pero tengo mucho trabajo que hacer, quizás en otra ocasión. Antes de que pudiera decir nada, él y los demás se habían ido. Mientras subían las escaleras, Miwa no dejaba de bromear sobre cómo estaba Shiba y que Adrián debería invitarla a salir. Al llegar al 4º piso, encontraron su habitación. Harry sacó la llave y abrió la puerta. La habitación era la misma del año pasado y tenía todo lo necesario. Su baúl estaba encima de la cama. Emily cerró la puerta con llave. No, gracias, dijo mientras abría su baúl, esa chica es demasiado superficial entre un puñado de otras cosas. La chica era completamente remilgada y miraba por encima del hombro a cualquiera que, según ella, fuera inferior a su estatus. Rebuscó en su baúl hasta encontrar los cristales de comunicación. Los sacó con su varita y los hizo levitar para que colgaran en la pared. Oye, Miwa, ¿está tu mamá en casa? Debería, respondió ella un poco confundida por lo que él estaba pensando, acaba de regresar de una reunión de Igu y estará libre por 2 semanas. Al obtener la confirmación, activó los cristales Kara y Kawada de la mansión Kawada, solo tuvo que esperar unos segundos antes de que apareciera el rostro de la señora. Kawada, hola Adrián, es bueno verte. Después de saludarlo, saludó a su hija y a Emily. ¿Hay algún problema?, preguntó la mujer. Adrián le explicó lo que estaba sucediendo en Hogwarts sobre los recientes ataques a los hijos de Muggles y cómo lo culpaban. Explicó que lo acusaban sin pruebas y que los medios habían iniciado una campaña de desprestigio en su contra, respaldada por Dolores Umbridge y Lord Morrison. Cuanto más hablaba, más furiosa se ponía ella. Y eso no es lo único. Lord Morrison busca la manera de que me arresten o me juzguen. En ese momento, la matriarca Kawada estaba furiosa. La mujer murmuraba sobre la indecisión del gobierno en la mágica Britania. Eso no es todo. El heredero de la familia Smith rompió 2 contratos mágicos. Uno con la casa Potter y el otro con la casa Black. Cuando terminó Miwa y su madre gritó que Emily ya estaba al tanto del asunto, aún así no estaba contenta con lo que hizo Smith. ¿Alguien se ha molestado en preguntar tu versión de los hechos?, preguntó la señora Kawada. Harry negó con la cabeza. Tras pasar aproximadamente 1 hora hablando del asunto, Kara dijo que podía informar al Ministerio de la India Mágica, ya que consideraban que el idioma era sagrado.
Adrián le dio las gracias, pero le pidió que esperara, ya que iba a hacer una declaración a la prensa internacional el próximo sábado. Ella no estaba del todo contenta con su decisión, pero aún así accedió. Después de que terminaron de hablar, les dijo que tuvieran cuidado, pero se dirigía más a él antes de despedirse. Bueno, ya está todo resuelto. Tengo algo que mostrarte, le dijo. Vuelvo enseguida, y salió de la habitación. Harry y Emily se sentaron en la cama, con el hermano menor aferrándose a su brazo, preocupado. Tras esperar unos minutos, la mayor regresó con un libro titulado, cerró la puerta y, con un poderoso hechizo de bloqueo y silenciamiento, apartó la silla del escritorio. Monstruosidades más macabras. Bueno, ¿recuerdas cuando me pediste que revisara el basilisco? Harry asintió lentamente. Bueno, encontré algunas cosas interesantes, dijo ella mientras pasaba las páginas del libro hasta la sección que quería mostrarle. Toma, lee la página 724, le entregó el libro. Harry tomó el libro y comenzó a leer la sección que ella quería que viera. De las muchas bestias y monstruos temibles que vagan por nuestra tierra, no hay ninguno más curioso ni más letal que el basilisco, también conocido como el rey de las serpientes. Esta serpiente, que puede alcanzar un tamaño gigantesco y vivir cientos de años, nace de un huevo de gallina, que eclosiona bajo la incubación de un sapo. Sus métodos de matar son de lo más maravillosos, pues además de sus colmillos mortales y venenosos, el basilisco tiene una mirada asesina, y todos los que se fijan en el rayo de sus ojos huyen ante él, pues es su enemigo mortal, y el basilisco solo huye del canto de un gallo, que le resulta mortal, leyó en japonés. De las muchas bestias y monstruos temibles que vagan por nuestra tierra, no hay ninguno más curioso o más mortal que el basilisco, también conocido como el rey de las serpientes. Esta serpiente, que puede alcanzar un tamaño gigantesco y vivir muchos cientos de años, nace de un huevo de gallina, incubado debajo de un sapo. Sus métodos de matar son de lo más maravillosos, ya que aparte de sus colmillos mortales y venenosos, el basilisco tiene una mirada asesina, y todos los que están fijos en el rayo de su ojo sufrirán una muerte instantánea. Las arañas huyen ante el basilisco, pues es su enemigo mortal, y el basilisco huye solo del canto del gallo, que es fatal para él. Entonces, sabemos cómo se crea la criatura y que es una serpiente, dijo Emily, pero ¿cómo va a ayudar eso en algo? Preguntó un poco confundida. Antes de que Miwa pudiera hablar, Harry intervino. Ayuda porque sabemos cuáles son sus debilidades, señaló. ¿Debilidades? ¿Qué debilidades? Preguntó inquisitivamente. Piénsalo, intervino la niña mayor, los basiliscos son débiles ante los cantos del gallo, no solo porque siguen siendo serpientes. Emily captó de inmediato lo que insinuaba, que son vulnerables al frío. Otra serie de preguntas se formó en su cabeza. ¿Tiene alguna otra debilidad? Además, ¿cómo es posible que una serpiente se mueva sin ser descubierta? Algo tan grande debería haber activado las protecciones. Su vientre también es una debilidad, dijo Harry, y las dos chicas lo miraron fijamente. Daphne, Blaise, Tracey y yo buscábamos toda la información posible sobre dónde estaba la cámara y cómo lidiar con un basilisco. Sin embargo, no encontramos nada, solo información general sobre el tema. ¿Crees que alguien se deshizo de la información de antemano? Preguntó Miwa mirándolo. Probablemente, se encogió de hombros, pero no me sorprendería que Dumbledore o cualquiera de sus seguidores lo hicieran. Y a tu pregunta, giró la cabeza hacia ella, las protecciones están bajo el control del director, así que o sabe lo del basilisco y no hace nada, o no tiene tanto control sobre el colegio como dice tener. En mi opinión, creo que es la primera opción. ¿De verdad crees que llegó al extremo de poner en peligro a la gente al no enterarse de lo que realmente estaba sucediendo? Preguntó Miwa con una clara preocupación en su voz. Emily dejó escapar un suspiro de fastidio. Puso una piedra filosofal falsa en una escuela llena de estudiantes, dijo con tono cortante. ¿Qué te hace pensar que no volvería a hacer algo así? Emily tiene razón, intervino Harry. Ya estafó a los estudiantes el año pasado con Quirrell y con un fantasma que sigue enseñando historia de la magia. Además, manipuló a propósito los puntos de las casas al final del año. Recuerdo que me lo contaste, dijo. Y ese violador de Lockhart, su voz sonaba disgustada, ¿cómo no iba a saber que tocaba inapropiadamente a los estudiantes y que era un fraude? No me extraña que Hogwarts haya caído tan bajo entre las 11 escuelas de magia. Sean cuales sean sus juegos, puedo decir que no son buenos, dijo Harry con expresión seria, pero eso será después. El problema principal es el basilisco, que anda suelto por la escuela.
¿Por qué no puedes hablar de ello con alguien en la IGU? Preguntó su hermana. Ari lo consideró por un momento. Sería una idea novedosa. Sin embargo, solo les haría levantar sospechas y causaría un pánico masivo. En otras palabras, estás atrapado ahora mismo, gruñó Miwa. Dicho esto, conseguí información sobre cómo protegerte de la mirada de un basilisco. Eso llamó la atención de los hermanos. ¿En serio cómo? Preguntaron al unísono. Cuando visitaba a mi padre en la IGU, logré escabullirme un rato y revisar los archivos sobre un basilisco, respondió. Sorprendentemente, encontré una manera de bloquear su mirada. Tiene que ver con unas lentes de visor especiales. Al parecer, la gente de la IGU y la India mágica las usaban para bloquear su mirada. ¿Tienes las viseras? Preguntó. Ella negó con la cabeza. Disculpa, no pude conseguirlas sin levantar sospechas. Sin embargo, conseguí un manual de instrucciones para hacerlas nuestras. Sacó las instrucciones de su bolsillo y se las dio. Ari revisó las instrucciones. Estaba seguro de que podría crear sus propios visores. ¿Estás seguro de que estos funcionarán contra la mirada de un basilisco? Seguro, dijo con voz segura. Entonces vio la mirada en sus ojos cuando volvió a leer las instrucciones. No estarás pensando en pelear con un basilisco, ¿verdad? Al no recibir respuesta, volvió a preguntar. ¿Estás loco? Si luchas contra un basilisco, podrías morir. Espera, levantó una mano para evitar que ella empezara a despotricar, no tengo intención de acercarme a la cámara ni a esa criatura si no es necesario. Ella negó con la cabeza y le suplicó. No hagas nada estúpido, ¿de acuerdo? No te preocupes, Tormenta, si me meto en algún problema. Solo tendré que recordar lo que he aprendido. Lo prometo. Le aseguró. Los tres se quedaron así la mayor parte del día repasando sus estudios para los exámenes de colocación, con Adrián ayudando a Emily a repasar lo que necesitaba para sus exámenes. Cuando no estaba haciendo eso, él y Miwa practicaban para sus propios exámenes. Finalmente, 2 horas antes de la cena, se encontraron en la sala de entrenamiento. Como Emily se quedaba con él esa noche, terminó acompañándolos cuando llegaron a la habitación. Pasaron las siguientes horas entrenándose en combate. Ari les presentó los nuevos hechizos que había creado, pero les advirtió que tendrían que practicarlos antes de usarlos contra oponentes reales. Sin embargo, quedaron fascinados con los hechizos que les había mostrado. Uno para ataque, otro para defensa, y el último era tanto para ataque como para defensa. 2 semanas parecieron pasar volando, en opinión de Ari. Estuvieron llenas de exámenes. Ari y Miwa se sentían agotados y aliviados a la vez porque se lo sabían todo de memoria. Estaban contentos de que fuera viernes, lo que significaba que podían relajarse un poco y, con suerte, repasar sus estrategias. Era la hora de cenar y Ari y Miwa se encontraban en una de las muchas mesas, sentados con sus otros 2 amigos. Comían tranquilamente y hablaban de sus numerosos exámenes y de los próximos duelos en los que debían participar. Mientras tanto, muchos estudiantes de otras clases se acercaron y dijeron creer que Adrián había dicho que no tenía nada que ver con los ataques. Algunos estaban profundamente disgustados por el trato que había recibido. Ari dejó los palillos al oír el zumbido de uno de sus relojes. Lo giró unos clics a la derecha y miró quién lo llamaba. Hola, dijo. Adrián, tenemos que hablar, se escuchó la voz de su padrino. Está bien, déjame agarrar a Takashi y hablaremos en la habitación, apagó su comunicador y miró a los demás. Los veré más tarde. Necesito hablar con mi padrino, se levantó de su asiento, lo empujó y estaba a punto de irse. ¿Quieres que vaya contigo? Preguntó Miwa. No, estoy bien, disfruta del tiempo con los demás. Dicho esto, salió del comedor y se dirigió a su habitación, enviando un mensaje mental a Byaku diciéndole que Sirius lo había llamado y parecía desesperado. Al llegar a su habitación, abrió la puerta, entró y la cerró. Sacó su varita y añadió un poderoso hechizo de bloqueo a la puerta. Byaku estaba sentado en la cama cenando. Al terminar, llamó a uno de los elfos domésticos y le dijo que ya había terminado. El elfo se acercó e hizo una reverencia al dios blanco. Tomó sus platos y se fue. Los dos se miraron con complicidad, pues no querían que nadie los espiara. Tras examinar la habitación, Ari activó los cristales que flotaban en la pared y observó cómo formaban una pantalla. Sirius Black, dijo a los cristales. Al instante siguiente apareció el rostro de su padrino, y aparentemente no estaba solo, pues vio a Amelia Bones con ellos.
Hola, cachorro, siento llamarte tan tarde, pero queríamos que supieras que hoy hubo una sesión de Wizengamot. Fue un infierno. ¿Qué tan malo fue? Preguntó Adrián con cautela. Esta vez Amelia habló. Harry, lamento decirte que el día después de que regreses a Gran Bretaña tendrás un juicio, dijo con gravedad. ¿Qué? Exclamó. ¿Por qué me están juzgando? Tiene que ver con los recientes ataques en la escuela y con que eres Parcel, respondió Amelia. Le advertí a Fudge que no lo hiciera, pero no me hizo caso. ¿Quién decidió que me debían dar una prueba? Aunque tenía una idea. Su rostro se retorció de ira. Esos serían Lord Morrison y Dolores Umbridge, dijo con disgusto. En su opinión, cualquier juego al que estuvieran jugando probablemente acabaría en un baño de sangre, ya que las cosas no les irían bien. Había estado siguiendo la campaña de desprestigio en su contra y no estaba nada contenta. Por lo que oyó de Sirius y su sobrina, la gente lo perseguía activamente sin justificación alguna. ¿Qué hay de lo que te dije sobre la mano de Lucius en este lío? Siento tener las manos atadas, volvió a negar con la cabeza. Dijiste que fue su elfo doméstico, Toby, quien te avisó de que tramaba algo. Está bien, pero no puedo arrestarlo basándome en las palabras de un solo elfo. A menos que tenga pruebas fehacientes, no puedo involucrarme, y además, Malfoy tiene al ministro en el bolsillo. Draco dejó escapar un gruñido bajo, aparentemente no estaba contento. Harry se sentó a su lado y comenzó a acariciar a su compañero. Antes de continuar, tengo que preguntar, Morrison consultó con el Igu para asegurarse de que estoy registrado como hablante de Parcel. No, respondió ella, ninguno de ellos tiene aliados dentro de la Igu. ¿Qué pasa con el Ministerio de Magia de la India? Hizo una pausa. El idioma es sagrado para ellos. Me imagino que no les agradará saber que la Gran Bretaña mágica está menospreciando una de sus tradiciones más sagradas, añadió con una sonrisa cruel. ¿A dónde quieres llegar con esto? Preguntó crípticamente. Amelia, estoy harto de que me acusen de atacar a la gente y de poseer una habilidad que otros temen tener, dijo con determinación. Es hora de que finalmente cuente mi versión de los hechos y créeme cuando digo que rodarán cabezas. La mujer simplemente gimió. ¿Por qué tengo la sensación de que esto va a causar un alboroto? Se dijo. Adrián y Sirius se rieron entre dientes. Oh, créeme cuando te digo que voy a provocar a algunos. Pero por ahora, tengo que comprobar algo, Sirius, ¿cómo está la señora Schwarber lidiando con los autores que escribieron esos libros sobre mí? La expresión en el rostro de Sirius estaba llena de emoción. La mujer está a punto de llevarlos a la ruina. Como han estado usando tu nombre sin permiso, se enfrentan a una multa cuantiosa y tienen que retirar todos esos libros sobre ti. Brillante, dijo con una sonrisa satisfecha, dile que esté lista para el próximo juicio y que espere estar en presencia de la tía Cara y, con suerte, de alguien más del Ministerio de Magia de la India. Vamos a mostrarles a esos idiotas cómo se juega este juego, añadió con una risa oscura. Deberías haber sido seleccionado para Slytherin, comentó Sirius y se estremeció brevemente. Recomponiéndose, se enfrentó a los dos. Solo traigan al tío Arcturus aquí el domingo por la mañana, vamos a hacer un viaje a la prensa internacional. 00, llegó la mañana del domingo. Harry se encontraba en presencia de Lord Black y su hermana Cassiopeia. Los tres llegaron al edificio donde se encontraba la prensa internacional. Entonces vieron que habían llegado dos encapuchados. Me alegra que hayan podido venir, les dijo Adrián. Se lo agradezco mucho. Créanme, es un placer, dijo la primera, quitándose la capucha, revelando que era Lady Cariana Zabini. La otra era Lady Cara Kawada, quien le ofreció un abrazo y una sonrisa. Harry abrazó a ambas mujeres. Todo está listo y nos esperan en 20 minutos. Ya era hora de que la gente escuchara su versión de los hechos. Los condujo adentro, donde se encontraron con otra mujer. Esta parecía tener poco más de 30 años, pues tenía la piel clara y unos llamativos ojos verde lima. Cariana, me alegra que hayas venido, saludó. Y supongo que este es el señor Potter. Le tendió la mano. Es un placer conocerlo por fin, señor Potter. Cariana me ha hablado con mucho cariño de usted y de su hijo Blaise. Harry tomó su mano extendida y le dio un beso entre los nudillos. Si me sigues, te llevaré al lugar donde se supone que se realizará la entrevista. Los llevó al ascensor y presionó el piso 3. Al llegar a su piso, salieron y la mujer los condujo a una habitación, donde los esperaba el reportero jefe. El hombre tenía algunas canas, ojos penetrantes y esperaba con ansias el informe de hoy. Aquí estás, Sebastián. Lo presentó a todos.
Después de saludarla, su jefe la despidió. «Todos en quienes confío están listos», dijo con firmeza. Le hicieron un gesto de asentimiento, indicando que sí estaban listos. «Entonces, comencemos». 00. Mientras tanto, en Hogwarts, todos estaban en el gran comedor desayunando, algunos de los estudiantes estaban charlando distraídamente sobre los ataques, el trabajo escolar, el Quidditch, etc. Fue entonces cuando escucharon un timbre sobre la mesa principal, todos giraron sus cabezas hacia la pantalla de visualización, anticipando cuál sería el tema de las noticias de la mañana. «Buenos días a todos, soy Sebastián García, reportero jefe de Prensa Internacional», dijo el reportero. Esta edición matutina es un informe especial sobre el creciente problema en la Gran Bretaña mágica, comenzando con los acontecimientos que han estado sucediendo en el prestigioso colegio Hogwarts de magia y hechicería. Hoy tenemos a un joven que ha sido blanco de sus compañeros y de muchos miembros del personal. Damas y caballeros, les presento al señor Potter. Eso captó la atención de toda la escuela, que miraba fijamente la pantalla. Incluso los profesores observaban con interés. Algunos tenían un mal presentimiento y un escalofrío les recorrió la espalda. Todos vieron a Potter dar un paso al frente. Para quienes no me conocen, me llamo Adrián James Potter, heredero de la más antigua y noble casa de los Potter en la Bretaña mágica, se presentó. Durante los últimos meses, he sido blanco de los estudiantes y el personal, y he sido objeto de difamación por parte del profeta. Sobre todo por parte de Dolores Jane Umbridge, el subsecretario principal de Cornelius Oswald Fudge, el actual ministro de magia, y por Lord Carter Morrison, de la más noble casa. Estos dos han iniciado una campaña de desprestigio contra mí solo por ser hablante de Parcel y me han acusado de atacar a los hijos de Muggles en la escuela. Y están intentando condenarme, a pesar de que nadie ha pedido mi versión de los hechos. Señor Potter, muchos sentimos curiosidad por saber por qué es usted el único al que se le culpa de los ataques en Hogwarts, dijo con voz intuitiva. ¿Podría explicarnos qué provocó los acontecimientos y por qué lo están atacando? Con mucho gusto, señor, respondió Harry. Empezó la noche de Halloween. Unos amigos y yo caminábamos por los pasillos después de hacer nuestras tareas. Mientras caminábamos, nos topamos con un pasillo desierto en el segundo piso. Allí encontramos algo en la pared escrito con sangre. Decía específicamente: la cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, cuidado. Bajo las letras vimos algo colgado debajo de una de las antorchas, que casualmente pertenecía al conserje Argus Filch. Cuando llegó el viejo conserje, me acusó de asesinar a su gato, me agarró del hombro y dijo que me iba a matar, dijo. Parece que había olvidado que no tenía derecho a ponerle las manos encima a los estudiantes, y mucho menos a declarar que los iba a matar. Me sentí amenazado y le di una dolorosa lección. ¿Me estás diciendo que el señor Filch te puso la mano encima y amenazó con matarte? Harry asintió. Eso es inaceptable. ¿El director lo castigó o lo reprendió por sus acciones? La verdad es que no lo sé, respondió Harry. Albus Dumbledore, el actual director, dijo que hablaría con él, pero dudo mucho que lo haya hecho. Es bastante obvio que el director es mayor y se le olvidan las cosas. El incidente con su conserje solo se suma a la creciente lista de sus negligencias con el colegio y sus alumnos. ¿Qué quieres decir?, preguntó el reportero intrigado. Oh, ¿por dónde empiezo?, fingió pensar Harry. Quizás el comienzo del año debería bastar. La primera parte del semestre tuvimos a Gilderoy Lockhart, dando clases de defensa contra las artes oscuras. Ese hombre era un completo fraude, entre otras cosas, y nunca debería haber tenido permiso para dar clases. Lo único que enseñaba eran cosas sobre sí mismo. Los estudiantes no aprendían nada sobre cómo protegerse de las criaturas oscuras ni de la magia. Al contratar a ese animal, su voz estaba cargada de desdén, les quitó a los estudiantes la formación en la materia. No solo eso, los de quinto y séptimo año, que debían hacer los timo y los éxtasis, no tenían ni idea de lo que necesitaban saber para sus exámenes. Muchos de los de quinto y séptimo año le lanzaban miradas asesinas a Dumbledore porque prácticamente los había engañado. El anciano director los fulminaba con la mirada mientras lo estropeaba todo. Iba a necesitar una botella de whisky de fuego esa noche, de eso estaba seguro. Sobre el señor Lockhart, comenzó el informe, se decía que fue sometido a juicio y condenado a través del velo de la muerte. ¿Sabe qué hizo para merecer tal castigo? Los ojos de Harry brillaron brevemente en un verde brillante. Respirando hondo, respondió: ese hombre. No, ese animal.
Abusó de muchos estudiantes de Hogwarts y los desmemorizó para que no lo recordaran. Lo peor de todo es que usó la maldición Imperius contra una menor, violó a una estudiante cuyo nombre permanecerá anónimo e intentó violar a otras estudiantes que también permanecerán anónimos. En mi opinión, Lockhart recibió su merecido. Ese fue uno de los muchos problemas en Hogwarts que el director nunca debería haber permitido. Era su responsabilidad asegurarse de que el profesor fuera competente y proteger a los alumnos, continuó. Aunque era el único solicitante, ¿por qué Dumbledore no fue a la UEA o a la oficina de Aurores y pidió a uno de sus trabajadores que viniera a enseñar? Muy buena pregunta, señor Potter, comentó el reportero. ¿Por qué Albus Dumbledore no fue al ministerio y solicitó que alguien viniera a enseñar a los estudiantes? Los estudiantes susurraban sobre lo que se estaba discutiendo. Muchos tenían padres o familiares que trabajaban en el departamento de exámenes y el de Aurores. Su atención se centró en la pantalla y esperaron a ver qué más se iba a discutir. Ahora, señor Potter, ¿podría explicarme los ataques que fueron dirigidos contra usted? Podría hablar de múltiples ataques, pero unos pocos en particular me preocupan, dijo, empezando por Zacharias Arnold Smith, heredero de la más antigua y noble casa de Smith. ¿Por qué le preocupa esa persona?, preguntó el periodista. Porque ese pomposo imbécil y sus amigos no solo me atacaron, sino que también rompieron los contratos mágicos con la casa Potter y la casa Black. No solo eso, sino que cuestionaron el honor de la casa Black. Se oían jadeos entre los estudiantes, que se alejaban del chico de Hufflepuff o lo miraban con enojo. Mientras tanto, el chico miraba indignado a Potter, preguntándose de qué estaba hablando. Esa es una afirmación muy atrevida, joven, dijo el periodista, igualmente sorprendido y perturbado. ¿Tiene usted pruebas para demostrar lo que ha dicho? Sí, lo hago, confirmó e hizo un gesto a Lord Black para que sacara su pensadero y vertiera el recuerdo. Antes de mostrar el primer ataque, necesito quitarme esto de encima. Sacó su varita de la funda. Yo, Adrian James Potter, juro por mi magia que la evidencia que estoy a punto de mostrar no ha sido manipulada de ninguna manera y es la verdad absoluta. Así sea. Una luz blanca lo envolvió, indicando que el voto estaba hecho. Con un movimiento de varita, dijo, Expecto Patronum. Su dragón Patronus salió disparado de su varita a la vista de todos. Guardó su varita en la funda y le indicó a su tío que activara la pantalla panorámica del pensadero. Todos vieron a Zacharias Smith y a algunos miembros de su casa atacar a Harry, demostrando así su afirmación. Al terminar, Adrián sacó los dos cristales de su bolsillo y los tocó, demostrando una vez más que el chico rubio lo había atacado y había provocado la ira de la casa Potter y la casa Black. Zacharias y sus amigos no parecían muy populares en ese momento, ya que los estudiantes los fulminaban con la mirada, especialmente algunos profesores. Muchos de los herederos de las familias más prominentes los miraban con hostilidad. Les habían enseñado a no romper jamás un contrato mágico, pues las consecuencias serían graves. Eso no solía acabar bien. Harry metió la mano en el bolsillo y sacó el contrato blindado. Este es el contrato mágico entre nuestras dos casas, y como brilla de color rojo, significa que se ha roto. Al atacarme, Zacharias Smith ha roto el contrato entre nuestras familias y ha demostrado que su familia no merece ninguna ayuda de la casa Potter, y sus amigos no solo han atacado mi casa, sino a todos sus aliados. Hizo una pausa. Además, la casa de Smith debe pagar todo lo que les debe a mi casa y a la casa de Black, dijo Harry con una voz peligrosamente firme. Todos observaron cómo Lord Black le entregaba el contrato entre la casa de Black y Smith, demostrando que efectivamente era rojo. Smith y sus amigos estaban verdes y parecían a punto de vomitar el contenido. En ese momento, el mismísimo Lord Black dio un paso al frente y puso una mano sobre el hombro del niño. Como jefe de la casa Black, exijo satisfacción al jefe de la casa Smith, Lord Andrew Smith. Eres un jefe de casa patético y un tío aún peor. Es evidente que no enseñaste a tu heredero a obedecer las leyes que rigen nuestra tierra sagrada. Sabía que era un error tener un contrato con tu casa y pienso rectificarlo. Tu heredero ha sobrepasado sus límites y no solo ha atacado mágicamente a un miembro de mi casa, sino que ha cuestionado el honor de mi casa. Y, bajo las antiguas leyes de nuestra tierra, exijo un duelo entre tu heredero y mi sobrino. En cuanto a los otros cabrones que se atrevieron a ayudarlo, los han atacado y provocado la ira de mi casa. Espero que los jefes de sus casas estén viendo esto porque ustedes, tontos, conocerán la venganza de la casa de los negros. Cada vez que hablaba, solo se enojaba más.
Ahora Smith y sus amigos vomitaban, y algunos incluso se pusieron morenos. Esto era terrible, terrible. Los miembros de la familia oscura estaban furiosos y parecían estar a punto de maldecir a los insolentes cachorros hasta el siglo siguiente. Muchos de los herederos de la luz estaban asustados por lo que el viejo Lord había declarado, ya que esto probablemente los llevaría a un gran dolor. Habían oído historias de la casa de los negros de sus padres y se les advirtió que nunca la provocaran. Lady Zabini dio un paso al frente. Que conste aquí ahora que yo, Lady Cariana Michelle Zabini, por la presente destruyo el contrato con la casa Smith, declaró. Este joven ha sido una excelente persona. Lo conozco desde niño y ha sido un gran amigo para mí y mi hijo Blaise. Ambos han sido tan cercanos como hermanos durante años, y lo que hizo el heredero de la familia Smith es imperdonable. Smith parecía estar a punto de desmayarse en ese mismo instante. Rezaba en silencio para que ni su padre ni su tío estuvieran viendo esto, pues le estarían azotando la espalda y así sería más fácil librarse. El reportero jefe continuó donde lo había dejado. Señor Potter, ¿podría explicarme qué opinan los miembros de su casa al respecto? No me imagino que no lo defenderían. Harry se burló. Ojalá la mayoría de los miembros de mi supuesta casa no me hubieran defendido y hubieran participado activamente en los ataques. Me han insultado y me han llamado mago oscuro en potencia solo por hablar Parcel. La supuesta casa de los leones no es más que un grupo de cabrones cobardes que están más que dispuestos a atacarme que a descubrir la verdad. Solo unos pocos creen en mi inocencia. Los miembros del equipo de Quidditch no me han abandonado, seguidos por Parvati Patil de la casa de los Patil, Neville Longbottom de la casa de los Longbottom y algunos otros. Esos pocos en mi casa me han defendido y no me han pateado como a un perro. Dicho esto, hay otros miembros de diferentes casas en Hogwarts que han alzado la voz y afirman creerme inocente de lo que se me acusa. Pero eso representa menos de una cuarta parte de la población escolar. Lo peor es que mi propia jefa de casa, Minerva McGonagall, no ha hecho absolutamente nada para intentar mitigar el odio que he recibido. El reportero se quedó completamente sin palabras. ¿Estás diciendo que el personal simplemente permite que los estudiantes te acosen sin consecuencias? Por supuesto, confirmó. Sin embargo, hay algunos miembros del personal que me han defendido y no me han tratado de forma diferente. Dicho esto, la profesora McGonagall es la peor. La mujer no ha ayudado nada y no ha hecho nada. No es de extrañar, ya que no tuvo ningún problema en dejarme en la puerta de una casa en plena noche cuando solo tenía 15 meses. Cuéntanos más sobre las interacciones que has tenido con ella, imploró. La mujer ha demostrado ser inútil y ha descuidado sus deberes hacia mí como uno de sus leones. Siempre que me reúno con el viejo fósil conocido como Dumbledore, parece estar de su lado. Nunca me ha defendido y ha afirmado que quería mucho a mis padres. Si eso fuera cierto, no habría usado su recuerdo para obligarme a rendirme. Siempre que señalo los errores del director, dice que no me corresponde señalarlos. En mi opinión, son puras tonterías. Como voy a la escuela, tengo derecho a señalar lo que ha hecho mal ese viejo, ya que podría costarme la vida a mí o a mis amigos. También me di cuenta de que ocupa 3 puestos de poder dentro del colegio y, según el reglamento de Hogwarts y las normas del Consejo de Administración, ningún miembro del personal debería ocupar más de 2 puestos a la vez. Parece claro que Dumbledore violó las reglas al concederle el puesto de subdirectora. No es de extrañar, ya que no parece tener problemas en saltarse las normas siempre que consiga lo que quiere. En la mesa principal, Casiopeia estaba furiosa y parecía a punto de atacar a Albus y Minerva, pues deseaba desesperadamente maldecirlos hasta el olvido. Al primero más que a la segunda, pues aún tenía que comprobar si la mujer estaba bajo algún hechizo de compulsión o alguna poción. ¿Y qué me puedes contar del juicio que tienes previsto celebrar cuando regreses?, preguntó. Ese juicio no es más que una broma, en mi opinión, empezó. Me acusan porque supuestamente soy el responsable de atacar a los estudiantes y de poder hablar con serpientes. El juicio cuenta con el respaldo de esa monstruosa rosa de Dolores Umbridge y de Lord Carter Morrison, quien, en mi opinión, no es más que un hombre débil y sin honor. El hombre es un adulto y señor de una casa muy noble. El hecho de que me persiga, siendo menor de edad, solo demuestra lo débil y patético que es. Puede que su padre fuera un mortífago, pero comprendía el honor. Darle a su hijo el título de señor fue un error absurdo. En cuanto a esa sapo, Umbridge, no es más que una burócrata glorificada que se ha pasado de la raya repetidamente al meterse en los asuntos de la antigua y noble casa. Es la persona más odiada de todo el ministerio y puede ser reemplazada fácilmente.
Después de todo, apenas vale 2 galeones, y eso es solo mi amabilidad. El hecho de que una persona como ella fuera nombrada secretaria del ministro de magia solo demuestra lo mucho que ha caído el otrora gran ministerio de magia. Si le preguntas a cualquiera con un par de ojos, apuesto a que comentará lo fea que es y que nada les gustaría más que golpearla o maldecirla. Esos dos no solo me han atacado, sino que han insultado el honor y las tradiciones de la India mágica y sus ciudadanos. Puede que les sorprenda, pero el Parsel se considera una lengua sagrada para ellos y están más que dispuestos a protegerla. Por ello, he presentado denuncias ante el Ministerio de Magia de la India y Japón. Espere un momento, le hizo una pausa el periodista, ¿por qué presentaría una queja ante el Ministerio japonés? Esta vez, la tía Karai se adelantó y respondió. La razón es que el señor Potter tiene doble nacionalidad. Una de la Gran Bretaña mágica y la otra del Japón mágico. Como jefe de la cooperación mágica y representante del Japón mágico, yo, Karai Kawada, presento una investigación para explicar por qué el Ministerio de Magia británico parece considerar correcto interrogar a un ciudadano japonés sin ninguna prueba de las faltas de las que se le acusa. Esto es un insulto a mi país y quiero saber por qué uno de nuestros ciudadanos va a ser condenado solo por poseer un don único. Señora Kawada, el hombre palideció levemente al ver que el representante del Japón mágico había llegado y había iniciado una investigación contra el ministerio en Gran Bretaña. Si me permite la pregunta, ¿qué quiso decir cuando dijo que el señor Potter era ciudadano del Japón mágico? Esto estaba resultando ser un incidente internacional. Karai lo fulminó con la mirada. Significa lo que significa. El señor Potter ha asistido a Maouto Koro desde los 7 años y nuestro propio ministerio le ha concedido la ciudadanía. ¿Alguna otra pregunta? Preguntó en tono amenazante. El hombre abrió los ojos como platos al oír lo que dijo. Qué contento estaba de no ser él el que estaba en problemas. Sí, sabía de la decisión de la IGU de enviar a los niños de vuelta a sus tierras natales para su educación y solo podían irse después de haber tomado su timo. El señor García estaba pálido como un fantasma y tuvo que respirar hondo varias veces antes de continuar. Señor Potter, si me permite preguntarle, ¿en qué año está? Una vez que termine su timo, ¿volverá a Japón para terminar sus estudios? Estaba nervioso por la mirada de la mujer y parecía a punto de orinarse encima. Estoy en 7º año según los estándares de Maouto Koro, respondió con una sonrisa, lo que significaba que presentaré mis exámenes timos a finales de año. Aunque nada me gustaría más que irme de Gran Bretaña después de mis exámenes timos, no puedo por varias razones. Una de ellas es que mi hermana menor tiene que ir a Hogwarts después del año que viene, y no confío en que Dumbledore no la someta a las mismas críticas que me ha dado. Muchos me llamarían sobreprotector o exagerado sobre el trato que he recibido mientras él está al mando. Está bien, que digan lo que quieran, pero no significa nada. Mi siguiente razón es que he llegado a apreciar a los amigos que he hecho allí. En cuanto a las demás, no las diré. El hombre se quedó mirándolo fijamente. Es admirable y muy leal de su parte, señor Potter, comentó. ¿Hay algo más que quiera decir antes de terminar? Solo estas cosas. Quiero dejar esto perfectamente claro. Primero, no tengo ningún problema con Hogwarts en general. El colegio es genial, sin duda, pero hay áreas que se pueden mejorar. Mi único problema es el hombre que está a cargo, ya que siento que ya no es capaz de dirigir un colegio de esa magnitud. Lo digo porque, comparado con Maouto Koro, no está a la altura. Cuando estoy en Maouto Koro, me desafían en todos los sentidos. Creo que el dicho es la magia agudiza la magia. El colegio en Japón valora la ambición, la disciplina, el honor y la lealtad, y ha demostrado ser el desafío que necesito. 2. Soy heredero de una casa muy antigua y noble, y quiero demostrar que soy capaz de asumir las responsabilidades cuando llegue a la mayoría de edad. El derecho a convertirse en señor no se da como un regalo, se gana. Si se da, ¿de qué sirve ser heredero de una casa prestigiosa si no se tiene la voluntad ni la determinación? Si los señores más tradicionales se enteraran de esto, menearían la cabeza con disgusto ante la debilidad de muchos de los herederos y señores actuales. Por último, a todos los miserables bastardos de Luizengamot que me han atacado e intentan condenarme, sepan que voy a por sus vidas, y créanme que se desatará un infierno. Están advertidos. Harry se levantó y salió de la habitación con la semilla ya plantada. Todo marchaba según lo previsto. Ahora solo les quedaba esperar el verdadero espectáculo.
Después de escuchar a ese joven, solo puedo decir que no está jugando y sinceramente espero que los demás ministerios del mundo presten más atención a lo que está pasando en Gran Bretaña, finalizó la noticia. Todo el gran salón estaba en silencio, pues nadie tenía fuerzas para hablar, y mucho menos para comer. Muchas cosas les rondaban la cabeza en ese momento. Smith y sus amigos se habían desmayado. Muchos otros parecían asustados, presintiendo que sus jefes de casa acababan de ver las noticias y no esperaban con ansias la reacción violenta que recibirían. Sin embargo, de una cosa estaban seguros. Potter hablaba en serio y quienes lo atacaron recibirán una lección muy dolorosa. En la mesa principal, los profesores estaban completamente perplejos, excepto los profesores Black y Snape, quienes sonreían de orgullo al chico. Dumbledore estaba furioso por lo que acababa de ver. Si no necesitaba al chico vivo, lo estrangularía hasta dejarlo sin vida. Adoptando su papel de abuelo, se levantó. Creo que el desayuno ya terminó, todos pueden irse, los despidió. Todos los estudiantes salieron corriendo del salón, luchaban por moverse mientras todavía contemplaban lo que acababa de suceder o intentaban despertar a los estudiantes desmayados. 00, mientras los demás iban a llevar a Adrián de vuelta a la escuela, al llegar a la entrada vio a su hermana corriendo hacia él con lágrimas en los ojos y, en un instante, se le echó encima, dándole un fuerte abrazo. Supongo que viste las noticias, no era una pregunta, pues presentía que sí. La dejó en el suelo. La niña asintió y rápidamente le dio un puñetazo en el hombro, haciendo un puchero. Eso es por ser sobreprotector conmigo, luego lo besó en la mejilla, y eso es por ser el mejor hermano mayor del mundo. El puchero en su rostro se transformó en una sonrisa. Adrián, dijo su tío con voz de hombre de negocios, confío en que puedas encargarte del resto desde aquí. Sí, señor, respondió. Se encargará de Morrison, ¿verdad? Me miró con complicidad. Déjamelo a mí, dijo el patriarca negro. Arcturus consiguió información sobre los negocios turbios en los que estaba involucrado ese insignificante bastardo y pretendía hacerle sufrir. Carey intervino. Solo espero que el Ministerio de la India envíe a alguien para ayudar a lidiar con este problema. Oh, lo harán, dijo Arcturus. No me cabe duda de que el ministerio estaba viendo las noticias y están en un buen momento en este momento. Luego miró a Adrián, quien hablaba con su hermana. Te dejamos en buenas manos, fue todo lo que le dijo. Adrián se despidió de ellos y los observó desaparecer. Bueno, creía haberle prometido a cierta persona que cantaría un dueto con ella en la fiesta de la mezcla, sonrió a su hermana. Ella tenía una gran sonrisa en su rostro y empezó a jalarlo del brazo para llevarlo hasta los petreles y llevarlos a la isla. Al llegar a las aves gigantes, todos quedaron atónitos al verlo y comenzaron a aplaudirle, lanzándole miradas de agradecimiento. Escucharon lo que dijo esta mañana y demostraron que estaba orgulloso de ser uno de ellos y que estaba dispuesto a anteponer la seguridad de su hermana a su propia felicidad, demostrando la clase de persona que era. Todos observaron cómo los dos montaron los petreles y despegaron. 00, de vuelta en Hogwarts un par de horas después, la situación no era agradable, ya que la mayoría de los estudiantes estaban desanimados. Especialmente los de la casa de Gryffindor, que parecían haber sido golpeados repetidamente por un hechizo contundente. Le habían dado la espalda a uno de los suyos y no les habían dado la oportunidad de explicar lo sucedido. Muchos estaban avergonzados y las otras casas se burlaban abiertamente de ellos, incluso algunos profesores no eran indulgentes con ellos. En cuestión de horas, habían perdido 350 puntos para su casa, los castigaron durante un mes y les dijeron que no molestaran a Adrián Potter a su regreso. Minerva McGonagall estaba furiosa cuando llegaron todos los miembros de la junta y le anunciaron que debía renunciar a uno de sus puestos. Albus intentó argumentar que no era necesario destituirla, pero después de lo ocurrido esta mañana no lo aceptaron. Así pues, Minerva se vio obligada a dimitir de su puesto de subdirectora. Su reemplazo sería nombrado en los próximos días, según un sonriente Lucius. El presidente estaba encantado de ver que por fin había conseguido bajarle los humos a Dumbledore y hacerle sentir vergüenza ajena, como si fuera el caramelo más dulce en su lengua. Filch salió aún peor parado, ya que el hombre fue suspendido de sus funciones durante 2 meses y enviado a casa. El cabrón gruñón había tenido una rabieta comparable a la de un niño al que le niegan su juguete. Muchos estudiantes le lanzaron maldiciones, maleficios y conjuros, hasta que Dumbledore lo trasladó de vuelta a casa.
Como si eso no fuera el único problema, los padres y tutores le enviaron una serie de cartas y quejas furiosas, y por si fuera poco, la junta amenazó con suspenderlo si no se ponía las pilas. Todos los gritos que recibía le daban ganas de llorar. Esto no presagiaba nada bueno para él en el futuro. Dumbledore no era el único que se enfrentaba a la ira de la gente furiosa, pues los padres del grupo que atacó a Harry habían llegado y estaban regañando duramente a sus hijos. En cuanto a Smith, su tío y su padre, furiosos, lo arrastraban de vuelta a casa. Al llegar a la mansión Smith, Andrew Smith empujó a su sobrino hacia el sofá, donde el niño vio las caras enfadadas de su madre, sus tías, sus tíos, su primo, y la expresión de miedo en el rostro de su hermano menor. El pobre Thatch deseó que se lo tragara todo. «No puedo creerlo», gritó su tío. «De todas las estupideces e incompetencias que has cometido, esto se lleva la palma. ¿No te das cuenta de las consecuencias de tus actos?», siguió gritando. Thatch estaba muy pálido, pero tío no llegó a terminar. «Silencio», gritó el hombre, haciendo callar al niño. «Por Merlín, ¿en qué estabas pensando cuando atacaste a Potter? Has destruido 3 contratos mágicos con lo que has hecho. Recuerdo perfectamente que no solo tus padres, sino también los demás miembros de nuestra familia, te enseñaron las leyes de la magia desde que tenías 5 años». Su sobrino lloriqueaba bajo los sermones que estaba recibiendo. Entonces su padre intervino y dijo: «¿De verdad olvidaste que estamos en deuda no solo con la familia Potter sino también con los Black?» «¿Qué quieres decir con endeudado?», preguntó su primo Reginald. Durante la guerra con Grindelwald, algunos de sus sociópatas incendiaron la mansión Smith. Charles Potter y Arcturus Black pagaron la reconstrucción. Mi padre les estaba agradecido y quiso recompensarlos por lo que hicieron por nosotros. Pero ambos se negaron y, tras muchas negociaciones, se decidió redactar un contrato mágico entre nuestras familias. El contrato estipulaba que éramos aliados desde ese día. Charles Potter y Arcturus Black incluso apoyaron a esta familia en algunos negocios. Si se produjera alguna violación del contrato, la casa afectada tendría derecho a presentar una demanda para resolver las disputas y exigiría el pago que deseara, explicó. «¿Cuánto les debe nuestra familia?», preguntó Thatch en voz baja. Su tío lo fulminó con la mirada con tal intensidad que le heló la sangre. «Les debemos 167 millones de galeones, imbécil». Los miembros de la casa Smith que no lo sabían parecían estar enfermos, y ninguno más que Thatch, con la cara verde y a punto de vomitar. Además, acababa de orinarse encima y parecía estar a punto de cagarse en los pantalones. Andrew no había terminado. «No solo porque apenas logré firmar un contrato de matrimonio con Padma, la nieta de Lord Patil, sino porque ahora no estoy tan seguro de que lo merezcas. ¿Entiendes ahora lo que has hecho? No solo has avergonzado a esta familia y dañado nuestra reputación, sino que ahora tienes que batirte a duelo con el chico al que atacaste delante de todos. Y si te niegas o no logras satisfacerlo, perderás tu magia». Thatch se había teñido los pantalones de marrón y estaba vomitando en el suelo. Su madre lo hizo desaparecer cuando terminó. «Potter me va a matar», afirmó al recordar de repente el duelo con Lockhart. «Tenemos tanta suerte», comentó Reginald, no muy dispuesto a soportar la actitud insulsa de su primo. Habría dicho más, pero la mirada de su tío lo detuvo y lo dejó paralizado. «Te lo voy a dejar perfectamente claro», le dijo a su sobrino. «Si no sigues el ejemplo y te comportas como es debido, Zacharias Arnold Smith dejará de ser Smith. Estoy muy tentado a hacerlo ahora mismo». Todos lo miraron con el rostro pálido. Zacarías estaba pálido como un fantasma y parecía aterrorizado. «¿Me echas?», dijo apenas en voz alta. «¿Basado en lo que hiciste? ¿De verdad crees que mereces seguir siendo miembro de esta familia? Tienes suerte de que mi padre esté muerto, porque si estuviera vivo te habría fileteado vivo y luego te habría repudiado. Ahora ve a tu habitación, tengo que intentar reparar el daño que causaste». Thatch inmediatamente corrió junto a él hacia la escalera. 00, al día siguiente de su regreso a Gran Bretaña, Harry fue escoltado a la sala 9 por Lord Black y Lord Stevenson, junto con Sirius y Casiopeia, quien no estaba de buen humor. Los medios de comunicación habían sido alertados sobre el juicio y estaban furiosos. Junto a la entrada estaban su tía Caray, su abogado, y un hombre que, por su túnica y la insignia que portaba, supuso que pertenecía al Ministerio de Magia de la India. Al observarlo más de cerca, supo de inmediato quién era. El representante de la IGU de la India Mágica. Se saludaron y entraron a la sala del tribunal. Allí vieron que muchos miembros del Wizengamot ya estaban sentados.
Algunos parecían asustados, otros, furiosos por ser una sesión de emergencia, querían estar en otro lugar. El más enfadado era Lord Carter Morrison, furioso en su silla, lanzando miradas asesinas al mocoso. Desde que el chico habló con la prensa internacional, había sido atacado por doquier. Los aurores no habían dejado de interrogarlo sobre sus otros negocios. Negocios que él y su familia se esforzaron por ocultar. Habían necesitado mucho soborno, chantaje y la influencia de su familia para salir del apuro. Había perdido más de 12 millones de galeones y mucho respeto en Gran Bretaña e Irlanda. Sabía quién era el culpable de ese mocoso Potter y estuvo a punto de atacarlo en cuanto lo vio entrar. Los señores ocuparon sus respectivos asientos con los demás miembros. Arcturus, por su parte, lanzaba miradas asesinas a quienes atacaban a su sobrino. Muchos palidecieron y parecían estar a punto de orinarse o defecarse. Llegó el último de los miembros, seguido de Dumbledore, el ministro de magia, que parecía haber visto días mejores, y su asqueroso Sapphire Bitch. Griselda tomó asiento y subió al podio para comenzar la sesión. La reunión de emergencia del 26 de marzo ya está en sesión. Hoy estamos aquí para presidir el juicio de Adrian James Potter, heredero de la más antigua y noble casa Potter. Golpeó su mazo indicando que estaban a punto de comenzar. Ministro, tiene la palabra, le dirigió una mirada fría a Fudge, insatisfecha con lo que estaba sucediendo. Antes de volver a su asiento, le dirigió una mirada compasiva al chico que se vio obligado a estar allí hoy. Gracias, Lady Marchbank luego se aclaró la garganta. Señores y damas del Wizengamot, estamos aquí para presidir el juicio de un tal Adrian James Potter por atacar a estudiantes en la escuela Hogwarts y por poseer la habilidad de hablar Parcel. Se pudo escuchar un murmullo entre ellos.